3 a los 5 años de edad. Es por hemófilos influenza tipo B. Afortunadamente la vacuna ya yo nunca he visto una epiglotitis ya en todo lo que llevo como pediatra y como urgenciólogo pediatra. Es un aspecto, es una verdadera urgencia. El paciente luce tóxico, febril, en malas condiciones generales, requiere manipular y asegurar la vía de forma inmediata, administrar antimicrobianos, pero dado que principalmente es por hemófilos influenza, ya su incidencia es mucho menor. La traqueitis bacteriana, que es de niños más grandes, de 5 a 10 años, también ya es raro encontrarla. Esta sí puede estar dada por bacterias como Staphylococcus, como neumococo, pero es poco probable y generalmente el paciente también luce mucho más tóxico. Y el grupo etario, si se dan cuenta, es mucho mayor en relación a los pacientes que son afectados por la endotraqueitis viral. Abscesos retrofaringios o periamigdalinos, sí los podemos encontrar estos con más frecuencia. Pueden ser por anaerobios, por Streptococcus beta multiple grupo A. Sin embargo, la clínica aquí sí me orienta bastante. Generalmente ocurre más en pacientes en edades escolares, la fiebre es de alto grado, el curso es más insidioso, no hay tos, puede haber un poco de estridor, pero por la obstrucción de la vía aérea y la famosa voz de papa caliente, mucha salivación, incluso ya sea parafaringio, retrofaringio, muchas veces empezamos a ver rigidez de nuca, algunos datos de meningismo, entonces el diagnóstico no es tan difícil. Otra aspiración de cuerpo extraño que ya lo mencionamos, las reacciones alérgicas que tienen un patrón muy característico también que ocurren después a la exposición a ciertos alimentos o ciertos materiales. Y las neoplasias pues es algo que también es mucho más insidioso y esto sí es mera compresión o algún proceso de tipo obstructivo como tal que lleva también más tiempo. Entonces, en cuanto a opciones de tratamiento, esto yo lo vi desde que era interno, que todos les ponían el frío y lo sacaban, ¿no? La mamá hasta decía, pues yo venía aquí camino al hospital, pero salí en la madrugada y mejoró, ¿no? Entonces, pues el frío sí puede ser, además considerando que se trata de inflamación a nivel subglótico de la vía aérea superior y la aspiración de frío pues puede condicionar la vasoconstricción y resolver esa inflamación, por lo menos de forma parcial. La situación es que hasta la fecha en la literatura es anecdótico y no se refiere a un beneficio significativo. Entonces, actualmente nosotros, de acuerdo a lo que está basado en evidencia, no utilizamos el frío como tal. Los esteroides sí siguen siendo la piedra angular del tratamiento, porque son los que sí se ha documentado que una vez que los utilizo por diferentes vías hay una mejora considerable una vez que los empiezo a utilizar. Se ha visto que disminuye entonces el estridor, la dificultad para respirar y acorta la estancia intrahospitalaria. ¿Qué opciones hay? Pues se ha visto que puede ser la dexametasona, que es el que generalmente se utiliza más, y incluso se ha utilizado a diferentes dosis, a 0.5, a 0.3, a 0.6 miligramos por kilo. La más común es la de 0.6 miligramos kilo dosis. Depende de donde lo consulten, alguna literatura pone dosis máxima 8 miligramos, otra pone dosis máxima 10 miligramos. 8 miligramos es una ámpula de Alin de dexametasona intramuscular. Y la ventaja que tiene es que el efecto clínico lo empieza a ver 3 a 4 horas posteriores y la vida media es muy prolongada. Entonces me permite tener un efecto antiinflamatorio todavía durante un largo tiempo. Esta vida media va desde 36 horas hasta 54 horas. La budesonida es otra opción, inhalado. Este se puede poner en 2 miligramos y hay alguna literatura que les pone en 2 mililitros, otra en 4 mililitros de solución salina y nebulizarse. El resultado se ha visto que es muy similar, ¿de acuerdo? Con ambas. El esteroide lo voy a utilizar siempre, ya sea un cuadro leve, moderado o un cuadro grave. Al leve incluso lo puedo mandar a casa si lo viene el consultorio. Darle datos de alarma a la mamá, explicarle que todavía va a seguir con tos, que va a seguir un poco disfónico, pero nada más. Los cuadros moderados a graves sí van a requerir, además del esteroide, que es la piedra angular del tratamiento, la epinefrina nebulizada. Y la epinefrina nebulizada, el beneficio que se ha visto es por el efecto vasoconstrictor que tiene también a nivel de subglótico, pues empieza a disminuir la inflamación y condiciona entonces una mejora que empieza a ser evidente pasados 30 minutos y más o menos la vida media va de 2 a 3 horas posteriores. Y aquí también se han propuesto dos opciones, la racémica o la epinefrina que utilizamos de forma habitual. Ambas se ha visto que son igualmente eficaces. Les digo sobre todo porque la racémica a veces no se cuenta en todas las instituciones. Nosotros no tenemos racémica. Pero si utilizamos la epinefrina común y corriente, la que tenemos en el carro de paro, en la concentración de 1 en 1000, es más que suficiente y también es muy útil. ¿Cómo es la posología? La racémica generalmente la posología va de 0.05 mililitros por kilo y en promedio nos dicen que la dosis estándar puede ser 0.25 mililitros o 0.5 mililitros. La no racémica
o la levopinefrina, la normal, generalmente la posologia esa va de 0.5 mililitros por kilo. Entonces la puedo utilizar desde 2.5 mililitros hasta 5 mililitros la nebulización como tal. ¿De acuerdo? Y algo que es muy importante, tengo que observar al paciente por lo menos 3 horas antes de egresarlo, porque acuérdense que está este famoso efecto de rebote. Y la vida media de la epinefrina más o menos es de 2 a 3 horas, entonces tengo que ver que no rebote y que nuevamente empiece con dificultad para respirar. Si persistía con dificultad para respirar a pesar de que le di una dosis de epinefrina, pues es un paciente que requeriría tal vez más dosis, las puedo administrar hasta cada 2 horas, y requeriría entonces hospitalización para vigilancia más estrecha si todavía requiere de oxígeno o todavía hay dificultad respiratoria. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Los criterios de hospitalización precisamente es que persistiera con el esteroide en reposo después de que lo nebulicé, de que puse el esteroide intramuscular y que lo vigilé por 3 horas. Claro que si ya con insuficiencia respiratoria que requiera manipulación de la vía y soporte ventilatorio va a tener que mantenerse hospitalizado. Esta es una causa muy importante. Si los padres no están cooperadores, yo creo que los padres andan medio en Júpiter o están muy despistados, que es muy frecuente, dices, pues por seguridad del niño mejor no lo egreso, ¿no? Y finalmente, los niños menores de 6 meses de edad, sí no han resuelto del todo la dificultad respiratoria porque son nuevamente una población mucho más vulnerable y en la que la hipoxemia puede cursar de una manera mucho más rápida, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso el paciente recibe epinefrina y dexametasona, vimos que son los estándares de tratamiento actuales. Las otras opciones que tengo de esteroide ya también creo que quedaron claras, el frío no aplica, por lo tanto, fue observado en el departamento de urgencias durante 3 horas y a su egreso ya se encontraba con 40 respiratorios, saturando 97% al aire ambiente. ¿De acuerdo? Doctor, ¿cuántas sí. nebulizaciones de epinefrina, porque dijo cada 2 horas, o solamente manejada durante el periodo de crisis? Generalmente es durante el periodo de crisis y la mayoría de los pacientes tienen una buena respuesta con una sola dosis. Es decir, llegan, los cuadros son de moderados, es difícil que sean graves y que requieran algún otro tipo de medida o incluso intubación o algo así. Es muy raro que un llegue con insuficiencia respiratoria. Entonces lo que hacemos realmente es administrar el esteroide, damos la dosis de adrenalina, a los 30 minutos empezamos a ver el beneficio, generalmente incluso resuelve, se encuentran bien, esperamos estas 3 horas y si se mantienen bien, entonces ya los puedo egresar con toda seguridad. Hay un 5% que regresan las 24 horas o hasta los 7 días posteriores. Hay que explicarle bien a los papás nada más los datos de alarma al egreso. La podría seguir utilizando cada 2 horas en aquellos casos en los que el paciente no tuviera mejoría y considerar entonces la necesidad de hospitalización, ¿no? Ahí sí lo podríamos hacer de esa manera. Sí es importante también, si no hay una mejoría, siempre considerar diagnósticos diferenciales. Ya, ¿no? Porque no es lo habitual, generalmente con esta terapéutica nos va bastante bien. Pero generalmente solamente se requiere de una dosis. ¿Alguna duda con el caso clínico anterior? Ok, vamos con otro. Una madre trae a su hija de 3 meses de edad por presentar respiraciones muy rápidas, está irritable y tiene rechazo al alimento. Está alerta, taquipnéica, con aleteo nasal, retracciones intercostales y su coloración es pálida. A la valoración, la apariencia está anormal porque está muy irritable, la respiración es anormal y la circulación es anormal porque se ve pálida y también se ve muy irritable. Los signos vitales, la frecuencia cardíaca está en 190, la respiratoria en 60, tensión arterial en 75-46, temperatura 38, saturando 90% al aire ambiente, pesa 4 kilogramos. En cuanto a la evaluación primaria, en la viera parece que no tengo ningún problema, en la respiración sí, está taquipneica con retracciones y disminución del volumen corriente, es decir, disminución de entrada de aire en ambos campos pulmonares. Y también los cultos sibilantes y crepitantes diseminados en ambos campos pulmonares. La piel está pálida, sin embargo parece que no tiene ninguna otra repercusión hemodinámica porque se palpa caliente, está seca, los pulsos están bien, fuertes y regulares. Y neurológico y exposición, pues más allá de que esté irritable, no hay ningún otro problema. ¿Cuál es la impresión general de este paciente? Por problema, categorizando. Desde aquí entra un poco el conflicto que hasta la fecha en la literatura, porque tenía sibilantes y tenía crepitantes, ¿no? Entonces habrá quien diría, pues, parenquimatoso, y habrá quien diría, pues, obstructivo o mixto, ¿no? Pues sí, podrá ser una bronquiolitis por el grupo etario, las características clínicas que tiene y todo. Y hasta la fecha la literatura no se pone de acuerdo. Para el Reino Unido debe haber crepitantes de manera predominante para decir es una bronquiolitis. Para el resto de Europa y para los norteamericanos tiene que ser más sibilancias. Ahora, al final del día el bronquiólogo
perdón, el sincicial respiratorio, que ahorita vamos a ver, que es el que hace todo este merengue, iba a decir otra palabra, no se queda nada más en el bronquiolo y dicen voy al alveolo. Por supuesto que afecta a ambos, ¿no? Entonces, puede ser un problema mixto. Lo que es más importante es que la paciente pues empieza a estar muy irritable y ya tiene ciertos cambios en su coloración que pueden ser sugestivos de hipoxemia o de hipoxia. Entonces también lo que yo tengo que determinar si estoy entre la insuficiencia respiratoria y dificultad respiratoria, que es parte de un mismo espectro. No necesito tampoco ningún estudio para hacer un diagnóstico como tal. Pero bueno, puede ser una obstrucción de vena inferior y posible bronquiolitis, parenquimatoso también. Más allá de eso, ¿cuáles son las prioridades o manejo del paciente? Porque eso no va a cambiar mucho en relación a lo que tenga que hacer, sea parenquimatoso o sea obstructivo. Lo primordial es, siempre ya sabe, pongo un dispositivo de alto flujo, empiezo a monitorizar a mi paciente. Y aquí es la pregunta de los 64,000, porque si pensamos que puede ser una bronquiolitis y si tiene sibilancias, entonces ¿qué hago? Le doy betagonistas, o sea, una nebulización con salbu, o mejor se la pongo con adrena, o mejor lo nebulizo con nada, o lo nebulizo con solución salina hipertónica, le pongo esteroide sistémico o no, qué estudios pido. Sin duda alguna la bronquiolitis es lo que hasta la fecha nos pone más en todo este predicamento, ¿no? Y les mencionaba, el sincicial respiratorio es por mucho el agente causal más frecuente en cuanto a bronquiolitis se refiere. Depende de las series que consulten y también hay coinfecciones, pero está escrito que puede ser hasta el 76% responsable. También hay coinfecciones. Los otros agentes virales después del sincicial respiratorio sigue rinovirus y puede ser también influenza, parainfluenza, metaneumovirus, coronavirus, etcétera, etcétera. La mayoría de los niños ya para los 2 años de edad han sido infectados por sincicial respiratorio en un 90% de los casos, y un 40% se ha tenido un problema obstructivo inferior, ha hecho una bronquiolitis. Entonces, sí o sí, y sobre todo también tiene un patrón estacional muy característico que va desde más o menos septiembre hasta lo que sería marzo del año entrante. Hay otra literatura que les pone desde diciembre hasta marzo, abril del año entrante, ¿no? Desafortunadamente no existe una vacuna. Si existiera una vacuna sería una maravilla, ¿no? Porque la verdad es que es una enfermedad muy frustrante para todos nosotros, ¿no? Y para el papá también, porque el papá hay un punto en el que se desespera y dice, no le están haciendo nada, ¿no? Si lo atendemos en medicina privada, nos dice el papá, hazle algo, debe de haber algo. Y si en medicina pública, pues te empiezan a ver como, si me lo llevaran a un hospital de paga, seguro me lo atenderían mejor, porque ustedes aquí como que no me están haciendo güeyes, ¿no? Es la verdad, es una enfermedad muy frustrante. El periodo de incubación es variable, va de 3 a 5 días, más o menos, que también se caracteriza por un cuadro catarral. Y el problema de esto es que no tenemos nada que resuelva el cuadro rápido. Y ahí nos pregunta el papá, bueno, ¿y para cuándo, doctor? Pues pueden ser 3 días, señor, pero pueden ser 21 días, ¿no? Así puede ser el curso. Está escrito que se puede autolimitar en 3 días, o bien puede persistir con los síntomas y dificultad respiratoria hasta por 21 días. Entonces, literal, pues es agua y ajo, ¿no? Con la bronquiolitis. Hay pacientes que tienen mayor riesgo para poder cruzar con un cuadro más grave, sí. Los prematuros, los neumópatas crónicos, los cardiópatas, los pacientes con enfermedades metabólicas, obviamente los pacientes con algún tipo de inmunocompromiso, y también aquellos pacientes que no tengan una buena mecánica ventilatoria y tengan patología muscular agregada. Y factores asociados para que yo diga que se quede hospitalizado y se puede poner muy grave es que sea menor de 3 meses, que llegue respirando arriba de 70 por minuto, y además de esto que también tengan el antecedente de prematurez. Si lucen tóxicos también, y ahí empiezo a pensar que no se trata de una bronquiolitis porque no es característico que luzcan tóxicos por bronquiolitis. El diagnóstico es generalmente clínico. No toca hacer ningún estudio tampoco, ni biometrías hemáticas ni radiografías de tórax. Si las hago me servirían para poder establecer un diagnóstico diferencial. Lo que yo espero encontrar es hiperinsuflación, un poco de M de congestión peribronquial, pero nada más. Y generalmente, ¿por qué no son útiles? Porque no van a normar ninguna conducta terapéutica o no van a hacer que yo cambie nada en cuanto a mi manejo se refiere. Me sean solamente útiles cuando yo empezaré a establecer algún diagnóstico diferencial, pensando nuevamente en algo obstructivo, aspiración de cuerpo extraño, insuficiencia cardíaca en los lactantes puede condicionar sibilancias, hiperreactividad bronquial, pero de ahí en fuera la verdad es que no. Y ahora el punto es, bueno, y después de todo este choro, porque pues creo que todos hemos leído perfecto la incubación y qué es el sincicial respiratorio, y lo que más nos interesa a todos es ver si hay algo diferente en el tratamiento y algo que pueda mejorar. Desafortunadamente hasta la fecha, no.
Los broncodilatadores no han mostrado ningún beneficio. Hay ciertos subgrupos en los cuales ha habido mejoría y se cree que estos subgrupos es porque también tienen un componente alérgico y de hiperactividad bronquial asociada, pero no hay ningún beneficio. Recordemos que la fisiopatología de la bronquiolitis es diferente a la del paciente con una crisis asmática, porque luego queremos traspolar todo lo que chifla al manejo del paciente asmático. Pero aquí hay mucha necrosis, hay mucho daño y mucha inflamación que condiciona obstrucción de la luz bronquial como tal por precipitación del tejido necrótico. Hay mucho edema, hay muchas secreciones, por lo tanto, mucha inflamación. Entonces, muchas ocasiones hay literaturas que dicen que hasta los podemos hacer que empeoren, porque al yo utilizar un beta-2 agonista condiciono relajación de músculo liso. Y eso implica tanto bronquio como vaso sanguíneo. Y si relajo el músculo liso y favorezco que haya más irrigación o más flujo sanguíneo, puede haber mayor inflamación. Entonces, incluso hay retractores que dicen que ni siquiera lo tenemos que utilizar. Lo que sí es un hecho y lo que les puedo asegurar es que no hay ningún beneficio que de forma sistematizada los utilizamos. El brunipatropio tampoco. La epinefrina ha mostrado un beneficio mayor. Y pensando nuevamente en el efecto alfa que tiene de vasoconstricción y disminuir la inflamación, que pueda tener mayor ventaja. Y sí, en algunos pacientes se documenta una mejoría, pero es transitoria. Y considerando la vida media de la epinefrina que la mencioné en el caso anterior, 2 a 3 horas, luego vemos cómo nos rebotan los niños, ¿no? Con bronquiolitis. Incluso hay quien se confía, lo egresa y llega la mamá. En horas dice, pues otra vez empezó, ¿no? Estaba perfecto, doctor, pero otra vez empezó. Sí, si los tenemos hospitalizados así se comportan más o menos. Hay muchos los que se ven bastante bien y de repente dices, ay, ¿qué te pasó, Juanito? Otra vez lo vemos jalando durísimo, ¿no? Esteroides, hay varios estudios y tampoco se ha documentado ningún beneficio de utilizar esteroides sistémicos. Hubo un estudio que vio el beneficio de esteroide sistémico y de adrenalina utilizados de forma conjunta. Hicieron 4 brazos de investigación, unos que les pusieron puro placebo, otros nada más el esteroide, otros nada más la adrenalina y otros esteroide y adrenalina. Y se vio que se podían egresar, sobre todo cuando eran cuadros de leves a moderados. Pero la verdad es que desde el punto de vista clínico no tiene mucha significancia el estudio. Hasta la fecha ambas guías, las más recientes del Pediatrics y de NICE, no le dan suficiente peso. Nosotros lo llegamos a hacer en el hospital, la verdad es que vimos lo mismo, el mismo resultado, no sirve para nada. O sea, ponerles esteroide y la adrena, se siguen quedando, siguen teniendo la dificultad para respirar, ¿no? Antibióticos no tienen tampoco ningún efecto. Solamente menos del 1%, el 0.2% de los pacientes se han documentado que pueden tener algún tipo de afección bacteriana como tal, ¿no? Y lo que sí se ha visto que puede tener un beneficio, no en la sala de urgencias, para ver si yo puedo egresar después al paciente, sí es la nebulización con solución salina hipertónica, que se han probado diferentes concentraciones, desde el 0.9% hasta el 7%. El promedio generalmente es al 3%, ¿no? Y esto no se sabe tampoco bien por qué ocurre. Se cree que obviamente que tenga mayor tonicidad